Apelando a la jurisdicción universal, la justicia argentina avanza en una causa contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, funcionarios y agentes de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos registrados en nuestro país. Pero en contraparte, la administración chavista ha emitido oficialmente a través del Tribunal Supremo de Justicia órdenes de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana Karina Milei, y también contra la ministra de Seguridad Nacional de ese país, Patricia Bullrich. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, a través de Impacto Venezuela, y mi invitado del día es Tomás Farini, representante legal del Foro Argentino para la Defensa Democrática. ¿Cómo está? Bienvenido, gusto tenerlo en mi programa. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Gracias a usted. ¿Cómo avanza esa causa contra Nicolás Maduro en la justicia argentina? Quiero comenzar por allí. Sí, una aclaración, voy a tratar de no ser técnico, pero en la Argentina rige todo el derecho a través de un principio que se llama el principio territorial, que es exactamente lo opuesto al principio universal, es decir, donde se comete el delito es el lugar donde se juzga. Bien, el principio universal surge de una cláusula de la Constitución Nacional que habilita en graves casos de crímenes de deshumanidad, como el que ocurre en Venezuela, a que los jueces argentinos se aboquen a esas causas que se cometen en cualquier lugar del mundo contra ciudadanos de cualquier país por ciudadanos de cualquier país. Es decir, no tienen nada que ver con la Argentina en sí. Son casos muy puntuales, son excepciones absolutas, y en este caso se dio. Es decir, logramos, hace 2 años iniciamos esta causa, la iniciamos con motivo de la cumbre de la CELAC, donde iban a participar Maduro, Díaz-Canel y Ortega. La iniciamos precisamente para evitar que venga a la Argentina, y se logró. Maduro prefirió no venir a la Argentina después de la imputación que le hicimos, y a partir de ese momento empezó a reunirse toda la prueba y logramos que se habilite la jurisdicción universal, es decir, que los jueces de la Argentina digan que van a investigar estos delitos. Lo que ocurrió la semana pasada fue que en una apelación que yo había iniciado, porque yo le pedí al juez la declaración indagatoria y la captura de Maduro y de Díaz Cabello, de todos los responsables, los principales responsables del gobierno. El juez me dijo que faltaba todavía reunir prueba en la causa, pero lo que exige para el Código Procesal Penal para que se ordene una declaración a un imputado es que exista motivo bastante para sospechar que cometió un delito. Y ya existe motivo bastante para sospechar que Maduro y todos los demás imputados en la causa han cometido delitos de lesa humanidad de manera sistemática con el objeto de generar terror en la población civil. Por lo tanto, yo creo, estoy seguro que en los primeros días de esta semana la Cámara va a resolver, y espero que ordene la captura internacional de los responsables de los graves crímenes de lesa humanidad que han transformado a Venezuela en un sinónimo de diáspora, tortura y muerte, ¿no? Pero está la contraparte. ¿Cómo sería esa situación ahora? Porque desde aquí el gobierno de Nicolás Maduro ha emitido oficialmente órdenes de captura. Así es. Bueno, la semana pasada Patricia Burrich vino a mi alegato, se sentó entre el público y se fue con esta orden de captura emitida por el gobierno. Lo que pasa es que se emite sobre la base de ninguna razón El avión de jurídica Brasil. claro, que sustente nada, digamos. En Argentina, a diferencia de allí de Venezuela, existe la división de poderes. No es que los jueces van a emitir una orden de captura en contra de Maduro porque el gobierno argentino tenga una determinada posición. Eso no pasa en la Argentina. En la Argentina, si los jueces deciden ordenar la captura, como yo le he pedido, lo van a hacer sobre la base de la prueba que está en la causa. Entonces, son cosas totalmente distintas. La orden de captura que emite Maduro en contra de Patricia Bullrich, Milei y su hermana, para empezar, Interpol nunca la va a anotar como una alerta roja, no va a pasar eso, porque no reúne los requisitos necesarios para eso. Y además, en consecuencia, nadie la va a cumplir, porque en definitiva la policía argentina no lo va a detener a Milei sobre la base de una orden de captura en una causa que no sabe ni por qué delito se está librando. Digamos, eso no va a pasar. Y viceversa, ¿cómo sería si determina ya la justicia argentina la orden de captura contra Nicolás Maduro y demás funcionarios de su gobierno? ¿Cómo actuarían? Bien, lo que va a ocurrir ahí es, nosotros vamos a ir a Interpol para que se anote la alerta roja. Hay una cantidad de restricciones que tenemos que salvar porque, por supuesto, es un mandatario extranjero, pero un mandatario extranjero que está ahí sobre la base de una usurpación de poder, porque en la medida
que él ha perdido las elecciones, no reconoce esa derrota, pero ya no cuenta con mandato. La mayoría de los países del mundo han reconocido que él no es ganador en las elecciones y además reconocen este uso del terror sobre la población civil con el objeto de mantenerse en el poder. Eh, yo pienso que esto seguramente Interpol va a librar una alerta roja y en consecuencia en Venezuela no va a ser detenido porque Interpol Venezuela depende de la policía de Venezuela, no depende de Interpol París. Por lo tanto, no van a ordenar esta medida. Pero Nicolás Maduro no va a poder salir de Venezuela salvo a países aliados donde antes arregle que no se ha detenido. Si le llega a pasar lo que le pasó a Alex Saab, que se le rompió el avión y tuvo que parar en África, en un país, le va a pasar lo mismo que él, que va a terminar detenido seguramente en la Argentina o en algún otro país. ¿Qué impacto tiene esta tensión diplomática que en este momento entre el gobierno de Venezuela y el de Argentina? Y cómo podría escalar esto a instancias internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, entendiendo que hay un informe que ya salió a la luz pública de las Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos, pero también hay una investigación en la Corte Penal Internacional? Mire, sí, hay una cantidad de países, entre ellos la Argentina, sé que Ecuador también, en fin, hay una cantidad de países que han pedido la captura de Maduro en la Corte Penal Internacional. Lo han pedido como países, sobre la base de los delitos de lesa humanidad que se están perpetrando. La Corte Penal Internacional aún no ha emitido esta orden de detención. Yo, francamente, no me explico por qué, porque realmente la prueba es abrumadora, abrumadora en la causa en la Argentina, abrumadora en la causa en la Corte Penal Internacional. Lo que nosotros vamos a hacer es, inmediatamente después de que, si logramos que se disponga la captura de Maduro, vamos a ir a la Corte Penal Internacional a reclamar, a exigir que esta captura también sea ordenada en la Corte Penal Internacional, porque son procesos, hay un principio que se llama de complementariedad, que permite que tramite un proceso penal paralelamente al de la Corte Penal Internacional. Esto no es algo incompatible, todo lo contrario. ¿Existe la posibilidad de que este conflicto escale a un nivel militar y qué medidas se podrían tomar? Yo supongo que no hay, digamos, para empezar, ni siquiera sería muy complicado desde el punto de vista logístico, digamos, Argentina no va a invadir Venezuela, Venezuela tampoco va a invadir Argentina. Sí es cierto que, y este es un riesgo, por eso muchos de los testigos que han declarado en la Argentina, que tienen carácter de refugiado, algunos han pedido entrar en el programa de protección a testigos, existe riesgo porque el gobierno venezolano tiene contratados una cantidad de sicarios y utiliza AMPA en diferentes lugares para perpetrar ilícitos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Chile, ¿no? Lo que pasó en Chile con el militar venezolano que fue asesinado. Y los dos autores están en Venezuela y Maduro no los extradita. Es decir, los está protegiendo. Consecuentemente, este riesgo es un riesgo cierto. Pero no creo de conflicto armado, no creo que eso vaya a pasar para nada. Sí, por supuesto, el gobierno argentino y el de Argentina en general tienen preocupación, por ejemplo, por la gente, los venezolanos que están en la embajada argentina y están en una situación muy precaria porque realmente eh, pero bueno, estas son cosas inevitables que desde la Argentina no puede hacer mucho, ¿no? Precisamente el tema de los venezolanos, y no solamente los venezolanos, los argentinos también, cómo quedan en medio de este problema entre los gobernantes de ambas naciones. O sea, porque aquí también hay argentinos y en Argentina hay venezolanos. Así es. Mire, si Maduro decide tomar represalias contra los ciudadanos argentinos por su condición de nacionales, bueno, esto seguramente va a escalar en una cantidad primero de reclamos diplomáticos y después, bueno, habrá que ver qué otras medidas se toman. Acá hay países involucrados, está Brasil también, que son países limítrofes con Venezuela y que podrían tomar medidas un poco más drásticas, pero desde la Argentina esto es un poco difícil porque logísticamente es muy complicado y además porque no creo que la Argentina quiera involucrarse en un conflicto armado con otro país. A nivel de la comunidad internacional, y esto lo digo para cerrar, ¿cree que pueda tener alguna incidencia más allá de estas órdenes de captura que se están librando entre ambos países? El tema de Venezuela se ha convertido en una causa mundial. Entonces, ¿puede lograrse una presión internacional para una negociación pacífica y que Venezuela encuentre ese camino tan anhelado por millones de venezolanos? Mire, puede pasar, la idea es esa, hay muchísimos países que ya están, mire,
los pocos países que sostenían o que trataban de mantener relaciones relativamente pacíficas con el régimen y se han ido alejando a la medida que cada vez se ha ido agravando la situación en Venezuela, no solamente del éxodo, sino además de los crímenes gravísimos que se perpetran de manera sistemática. Entonces, la presión internacional ha ido aumentando. Ahora, no ha dado muchos señales el régimen de Caracas de querer negociar ninguna salida diplomática, y esto probablemente se deba a la influencia internacional de países como China, Rusia, Irán, Nicaragua y Cuba, ¿no? Que en muchos casos dependen del petróleo venezolano y no van a dejar que Maduro, por más que él quiera, deje el poder. Yo creo que ese es el problema principal en este momento. No, bueno, pero finalmente el aislamiento también impacta a los venezolanos, las sanciones y todo eso, cuando son generales, pues el venezolano de a pie es el que termina padeciendo este conflicto político ahora con escala internacional. Su Así es, recomendación, son rehenes, sí, su, son re- rehenes del régimen. su recomendación para los venezolanos que piensan distinto, que siguen con la esperanza de un cambio, pero también su mensaje para los venezolanos que siguen apoyando a la administración de Nicolás Maduro. Para todos los venezolanos, no pueden, a ver, aquellos que tienen disidencia política, tienen todo el derecho del mundo a ejercer la disidencia política de forma pacífica, como está ocurriendo en Venezuela. No hay fuerza en la tierra que debería impactar de manera tal que se impida mostrar el disenso. Esto no puede pasar en ningún lugar del mundo. Y esto lo digo para los dos grupos de venezolanos. Tiene que soportarse, los principios de la libertad, la igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa no pueden resignarse de esta manera. No pueden permitir ninguno de los grupos que esto ocurra. Es decir, que es por razones políticas, además que la política, que la actividad política se haya homologado a actos de terrorismo. Esto es algo que realmente repugna la conciencia de cualquier persona de bien. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Usted es querellante en este proceso ante la justicia argentina y para nosotros ha sido muy interesante que nos explique lo que se puede venir en los próximos días, entendiendo que es una situación que se está en desarrollo, digamos, y que, bueno, hoy es domingo y ya lunes o martes, no sé para cuándo esté prevista esa audiencia de continuidad, más o menos. Sí, yo diría que exactamente, entre lunes y martes esto va a estar resuelto, probablemente. Bueno, muchísimas gracias. Esa era la información que más o menos queríamos aclarar en el marco de esas investigaciones que adelanta Argentina, así como otros países que también están trabajando en la causa de Venezuela. De verdad, Tomás Farini, representante legal del Foro Argentino para la Defensa Democrática. Muchísimas gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela. Espero tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por llamarme, me encantaría. Gracias. A toda mi audiencia, también gracias por acompañarme cada día en este espacio sin censura cara a cara. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.